dado cuenta con organizaciones que es, pero si todos lo estamos haciendo bien, póngame ya la inteligencia artificial a funcionar. A veces a nosotros los hombres nos dan muchas más libertades para equivocarnos que ustedes a las mujeres. Digo, bueno, ¿y hasta dónde llevo la contraria a mi jefe? A mí la vida me ha enseñado que si tú no tienes enemigos es porque estás haciendo las cosas mal. Bienvenidos al Error Inteligente, nuestro podcast. ¿Quiénes somos? Mauricio Benavides y Marjorie Vizcano. Somos consultores de innovación y queremos compartir este espacio con ustedes, contarles qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado, qué ha pasado cuando comenzamos esos procesos ya oficialmente entre las organizaciones, cómo funciona la tecnología, qué sucede detrás de bambalinas, y para eso pues creamos este espacio para brindarle valor a ustedes en este proceso. Así es, Marjorie. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Precisamente este espacio lo hemos creado porque nos hemos dado cuenta que después de un poco más de 10 años de experiencia siendo consultores en temas de innovación, hay muchas cosas que suceden dentro de las compañías y realmente como que poco se hablan de ellas. Casualmente hoy, nuestro primer capítulo tiene que ver es precisamente con eso, todas esas decisiones, más bien el costo de tomar decisiones impopulares. Entonces, sin más preámbulo, ¿qué te parece, Marjorie, si arrancamos? Pero por supuesto, bueno, ¿qué hace que una decisión realmente sea impopular cuando hacemos procesos de innovación? Cuéntame tu experiencia, Mauricio. Bueno, mira que hay muchas cosas que eventualmente pueden llegar a suceder, pero tal vez me he dado cuenta mucho que los líderes, especialmente cuando quieren tomar alguna decisión, sea la que sea, no solo en innovación, sino cualquier decisión, les da mucho miedo de pronto perder credibilidad con su equipo o incluso muchas veces como que terminan confundiendo esa amistad con el trabajo a pesar de que todos decimos, no, yo puedo diferenciar la amistad pues, con todas mis cosas laborales. Y no, nos cuesta mucho incluso decir que no. Tal vez incluso nada más el hecho de aprender a colocar ciertos límites, a algunas personas como que les cuesta porque los pueden terminar viendo, no sé, como gruñones, poco flexibles, que son poco visionarios, que no dejan de pronto como espacio a nuevas cosas. Y pues muchas veces incluso hay que tomar decisiones que realmente no le van a gustar a todos, pero que son muy necesarias para la compañía. ¿Tú qué opinas? A mí me pasado algo en particular, y es que hoy en día todo el mundo habla de AI, inteligencia artificial, por todos lados. Cosa que sí es verdad, cosa que tenemos que aprender, cosa que tenemos que aplicar. O sea, ya las organizaciones sí o sí lo necesitan. Pero siempre hay un paso antes de aplicarla, y es el pensamiento de esta AI, cómo se utiliza, por qué la vamos a hacer, el levantamiento de los procesos, en dónde la vamos a aplicar, cuál es la mejor herramienta. Hacer digamos, ese diagnóstico ha generado roces. Me he dado cuenta con organizaciones que es, pero si todo lo estamos haciendo bien, póngame ya la inteligencia artificial a funcionar. Ya quiero que funcione, ya quiero que esté haciendo cosas, ya quiero que se esté haciendo. Y uno dice, sí lo vamos a hacer, pero necesitamos ese pasito hacia atrás, y eso genera impopularidad porque es auditar tu trabajo y no es la mejor forma, ni siquiera es la mejor forma. O sea, la idea no es como cuestionarte, sino como entender qué está pasando, porque al final la AI solamente son procesos repetitivos de una mejor forma, nos dan un valor agregado, nos permiten todo, pero hacer ese paso anterior nos va a permitir saber qué realmente vamos a automatizar y qué no, porque finalmente si hay cosas que no se necesitan automatizar, ¿para qué se hacen? Eso genera un costo adicional, al menos al principio. Entonces, ese pedacito me ha parecido bien interesante en los procesos al momento de empezar estas aplicaciones, porque es como cuestionar, preguntarte sobre tu trabajo, sobre realmente qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, por qué lo haces así. Entonces, si no hay un porqué y el entendimiento hacia atrás, muchas veces se confunde lo que tú decías, como el tema personal con el tema laboral, de por qué me estás auditando si lo estoy haciendo bien, y la idea no es esa, es al contrario, ir hacia la siguiente pues generación. Entonces, eso me ha parecido bastante interesante, y es ese trato humano con la persona, con ese, ni siquiera ya es el C-level, sino con la persona que el día a día hace el trabajo, de decirte, ven, explícame cómo lo haces para saber si realmente lo podemos automatizar o necesitamos otro tipo de herramientas. ¿Sabes? Me ha Incluso pasado. tú acabas de mencionar algo muy importante y tal vez nos pasó. ¿Cuánto tiempo llevamos tú y yo precisamente tratando de sacar el podcast? ¿Cuántas decisiones no tomamos? Uy, varias.
¿Y qué le Hoy pregunto? invitamos a todos los que nos están escuchando que por favor nos apoyen, que nos sigan. Bienvenidas sus ideas, porque aquí hemos estado trabajando varias, ya como meses, buscando, iterando, mirando si este tema sí, si este tema no, y sobre todo que sea de valor, que realmente uno diga, ah, sí, esta gente sabe lo que está hablando y me ha pasado, entonces venga, lo solucionamos. Sí, Sí, uy, bastante. incluso nada más el simple hecho de decir vamos a sacar un podcast puede terminar siendo una decisión impopular entre varios de nuestros colegas, porque pues incluso nos han dicho, pero ya hay muchos podcasts, ya hablan todos sobre lo mismo, ¿qué tienen ustedes para poder generar? Sí, pueden tener mucha experiencia y todo, pero pues ¿para qué van a hacer eso? Podrían utilizar ese tiempo en hacer proyectos, en generar ingresos, en hacer otro tipo de cosas, pero pues aquí es donde entra a jugar pues precisamente eso, digamos, enfrentar un poco los miedos, enfrentar un poco el tema de pues, de hecho, voy a citar una frase que me gustó muchísimo que la leí en algún lugar y es que no importa qué tan buena seas tú en la vida, siempre vas a ser el villano o la villana en la vida de alguien. Entonces, pues nada, hay que tomar riesgos, hay que asumir cosas y creo que eso me lleva un poquito, nos lleva un poquito a la siguiente pregunta que teníamos para el día de hoy. Es, ¿tú crees que el miedo más grande es equivocarse o es dejar de gustarle a los demás? En nuestra cultura latinoamericana, la segunda, dejarle gustar a los demás. ¿Ok? Porque, En otra cultura yo diría que es el miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta muchísimo en nosotros y es que a nosotros nos enseñaron que el error es malo, pero malo, malo, o sea, súper, no he dicho, si tú fracasas, ya eres un fracasado, ya lo peor. Y con experiencia laboral en otros contextos, yo tuve la oportunidad de trabajar en Suecia, si tú no has fracasado, no tienes el valor para decir algo, o sea, no tienes la credibilidad para decir algo. Mira cómo algo que es tan sencillo como el error o equivocarse, en unos lados genera, en nuestra cultura genera rechazo y en otros lados genera aprobación y sobre todo soporte que lo que tú estás diciendo tiene un peso porque lo viviste. Entonces, eso es algo que yo estoy viviendo aquí en Latinoamérica, vivo, busco y trabajo por todos los días mostrar estos temas en la TAM y es, oiga, tranquilo, el error es bien, es algo que se muestra como aprendiste la lección, o sea, lo intentaste, mira, lo que no puede pasar es estar en el error todo el tiempo. Entonces, si fallo una vez, pues itero, cambio y lo hago de una forma mucho más económica. Eso es para eso hay metodologías como las Agile, las ágiles, que me permiten hacerlo a un costo muy pequeño o dependiendo pues de lo que estemos trabajando, pero cosas como muy concretas que me den victorias tempranas o decir, sabes que definitivamente no funcionó. Entonces, eso es lo que me permite realmente hacerlo iterativo y rápido. Pero a nosotros sí nos afecta mucho el que dirán, sí nos afecta mucho la aprobación sin darnos cuenta. Y hoy en día tengo 30 y pico de años, pero me encanta tener la seguridad que en los 20 o ahorita para decir, ya sabes que ya no importa si realmente tú me apruebas o no, porque es que eso es lo que yo tengo convicción de hacerlo y lo voy a intentar por estas razones. Y claro, con un argumento técnico, con un argumento, digamos, de empresa, con mucho respeto, o sea, llevando un plan de trabajo serio y diciendo, venga, es que esto es lo que yo veo en la organización, yo veo este tipo de cosas, pero ya no es tanto de querer que me aprueben y que me den las palmaditas en la espalda como antes, pero sí pasa mucho. Y aquí es donde viene un tema que más adelante hablaremos que me encantan, son los famosos líderes ocultos, que ellos entienden muy bien la organización y saben lo que sucede. Entonces, para responderte y para resumir tu pregunta, en nuestra cultura latinoamericana sí debemos pasar esa página y entender y decir, ¿sabes qué? Ya no estoy buscando la aprobación, lo que estoy buscando es que con argumentos te muestro por qué esto sí o por qué esto no y tratarlo como un ambiente laboral. Entonces, para mí sería así, ¿tú cómo lo ves desde tu experiencia? mira que, bueno, de hecho aprovecho y les cuento, uno de los propósitos también de este espacio es también empezar a traer expertos, diferentes expertos en Uh varios -huh. temas que también obviamente nos den puntos de vista distintos de lo que nosotros tenemos como nuestra experiencia. Porque entra a jugar precisamente eso, digamos Correcto. que el miedo tal vez de equivocarse, creo que va mucho más allá del equivocarse y es que culturalmente nos enseñaron a que siempre tenemos que ser completamente perfectos. ¿Sí? Incluso ahí me voy a meter un poco en temas un poco álgidos, pero si tú te vas un poco más a la concepción social de lo que tiene que ver con lo que está bien o lo que está mal, vamos que hasta cierto punto, por ejemplo, a veces a nosotros los hombres nos dan muchas más libertades para equivocarnos que ustedes a las mujeres.
que ustedes Total. siempre tienen que estar completamente, perfectamente arregladas, supremamente maquilladas, que no pueden decir malas palabras, que no pueden hacer X o Y cosa. Y hasta cierto punto, digamos que cuando un hombre no hace ese tipo de comportamientos que están mal vistos, termina siendo como incluso hasta sinónimos de debilidad. Entonces, mira cómo esa concepción de equivocarse termina siendo realmente una forma de percepción de cómo está nuestra realidad y sobre qué es lo que queremos realmente, cómo armar. Entonces, ahí me gustaría incluso hablar un poquito sobre Álvaro González, que digamos, es un coach maravilloso y él habla Ujú. mucho sobre que uno debería tener, acá lo tengo, él tiene, hay 5 cualidades específicas que uno debería desarrollar. Entonces, la primera es la hondura, es decir, esa capacidad de reflexión y autoconocimiento que tienes tú para poder entablar una conversación importante o profunda con otra persona. Que tengas cercanía, es decir, que realmente puedas tener como relaciones de amistad y familiares con otras personas. Que tengas magnetismo, que logres, digamos, que ser inspirador o que puedas comunicar muy bien las cosas que tú quieres hacer. Que tengas un método, es decir, que más allá de que toda esa parte fundamental la tengas bien hecha, que sí logres estructurar las cosas que tú quieres hacer. Porque Correcto. igual así tengas un método, vas a equivocarte, pero eso hace parte también de pronto como de mitigar el riesgo de que algo llegue a salir mal. Y que tengas experiencia, porque ahí lo uno con lo que tú hablabas ahorita. De nada sirve que seas completamente una genio, que tengas doctorados, postdoctorados, tengas un montón de estudios, si nunca has salido al mundo real a ver si realmente todas esas cosas, tal vez teóricas que tuviste o te dieron dentro de un sistema educativo, si son reales, si funcionan o no. Funcional. Incluso, Ujú. ahí voy a entrar en una dicotomía muy curiosa, pero es muy curioso saber o ver que las personas que se dedican a hacer completamente investigación van y revisan son los casos de gente que no sabía ni siquiera cómo se podían hacer las cosas, pero igual las hicieron. Con temor a equivocarse, sí. Que no todo el mundo estuvo convencido de lo que hicieron, sí. Pero pues nada, un poco lo que te decía ahorita, uno siempre va a ser el villano en la vida de alguien. Entonces, de una u otra forma, indiferente a lo que uno haga, va a haber gente que va a decir, no, no me gusta lo que estás haciendo. Y está perfecto. Ese tema está bien interesante y es un poquito agrio porque entonces viene la disyuntiva, bueno, ¿y hasta dónde llevo la contraria a mi jefe? ¿O hasta dónde llevo la contraria con lo que la organización está haciendo? Porque al final del día también, coloquialmente en Colombia decimos, pues es mi papá, ¿no? Es mi trabajo, o sea, también tengo que cuidarlo. Entonces ahí empieza una serie bueno, vamos a analizar y organizar el tema, pero para mí la base de todo, creería que más allá del yo pienso, yo creo, la intuición, es como identificar esos soportes, tanto técnicos o de empresa o de experiencia, que tú digas, oiga, venga, es que por eso es que yo estoy sugiriendo tal cosa, o por eso es que yo estoy diciendo que esto no está haciéndose bien. Lo que tú decías, o sea, la experiencia, la empatía, saber hablarlo con las personas, saber argumentarlo. Al final, todas las tecnologías, al final somos humanos quienes les estamos trabajando. Entonces, saber trabajarlas y saber llevarlas es como el siguiente paso. Entonces, a mí sí me gustaría como recalcar aquí que más allá de no ser, digamos, de no ser el aplaudido o de pronto tener esas decisiones impopulares, es saberlas transmitir. Si uno sabe transmitir esas decisiones, sabe transmitir esos soportes y saberlo llevar, sí, al final del día habrá gente que te guste y habrá gente que no, pero tú lo llevaste a un plano de, venga, yo lo quiero hacer, no quiero evitar conflicto, pero quiero de una u otra manera argumentar por qué esta decisión. Y pues sí, al final del día las organizaciones también tienen líderes y los líderes tienen que tomar decisiones. Y eso sí, así funciona el mundo y tú y yo como consultores pues lo sabemos. Entonces, es reducir el riesgo, pero al final hacerlo y saberlo hacer desde unas diferentes perspectivas. Dale. Mencionaste, mencionaste algo ahorita y eso me lleva a la siguiente pregunta que tenemos. ¿Alguna vez has cambiado una decisión solo para evitar un conflicto? Depende. Yo creo que va a depender mucho de si vale la pena, como dice, la batalla o la guerra, en el buen sentido de la palabra. Entonces, va a depender, pero lo que sí recomiendo, porque ya me sucedió, es ojo con que dejas pasar, porque de pronto más adelante puede ser muy caro.
Entonces, analizar muy bien si realmente ese tema que estás cambiando o ese tema no te va a afectar en el futuro porque ya me pasó. Digamos que para evitar algunos conflictos, al final terminaron siendo bolas de nieve. Entonces es mejor hablarlo desde el principio. Eso es algo que también he ido aprendiendo con la edad, con el tiempo, con la experiencia, como tú dices. Hablarlos desde ya y ya dejarlo como precedente. No siempre uno gana, no siempre la otra persona gana, pero por lo menos se tiene una base de lo que se está diciendo. Y saber exactamente, saber que como que vale la pena, sí, que vale la pena, no, pues para hacerlo mucho más ameno, mucho más trabajable, mucho más, ok, quiero entender tu punto de vista, quiero entender qué es lo que me estás diciendo, por qué esto sí, por qué esto no. Eso va a ayudar muchísimo a que la conversación sea mucho más suave, fluya más y de pronto llegar a puntos en común. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado? Mira que yo diría que con los años y con los daños, uno entiende Ok, un punto. que es muy importante tener esas conversaciones incómodas desde el principio, tal cual como lo Sí. dices tú. De hecho, incluso ahí te voy a hacer una analogía y parte mucho de nuestras relaciones personales. Tú sí, digamos que, es más, ¿alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de las parejas se separan? ¿Tiene que ver Por eso? dinero. Bueno, pues No, mentiras, eso, pero no, pero sí, es una de las primeras causas sí, también. sí, sí, es una de las... Pero sí, de hecho, esa conversación incómoda de, ven, ¿cuánto ganas? ¿Qué haces? ¿En qué gastas eventualmente tu dinero? Si vamos a vivir conjuntos, entonces vamos a tener un fondo común. Todo ese tipo de cosas hacen parte de una conversación incómoda. No es perder la independencia económica de uno, sino saber de que ya no es uno solo, sino está uno con otra persona. Pero lo que hoy es, Correcto. ¿por qué la gente se divorcia? Sencillamente, en principio, porque asumen que cuando ya se genera ese vínculo, hay que dejar de conquistar a la otra persona, hay que dejar de estar construyendo con esa otra persona. Y lo mismo pasa dentro de las relaciones comerciales y laborales. Si tú desde el principio no compartes principios y valores con esa persona con la que tú vas a trabajar, pues nada, te pueden pagar y te puede generar un contrato buenísimo y eventualmente el dinero te sirve. Pero te aseguro que los resultados que tú vas a tener no van a ser los mismos porque no estás convencida digamos que de la razón de ser la misionalidad de la compañía con la que tú estás trabajando. Entonces, ojo, porque ahí también siento que es muy importante que la principal forma en la que uno puede evitar conflictos, no digo que no vayan a haber, porque igual ninguna relación es completamente perfecta, pero Ujú. sí se puede evitar uno muchos problemas preguntando cosas que sean muy valiosas para uno. Por ejemplo, yo en mi caso, a mí no me gusta trabajar con políticos y es algo que tengo supremamente marcado porque no me gusta trabajar con políticos a pesar de que yo trabajo muchos temas que tienen que ver con persuasión y me han Ok. buscado y todo, ¿sí? Pero pues digamos que desde lo que yo quiero hacer, el poder eventualmente que algunos directivos pueden llegar a tener a nivel de influencia sobre su equipo de trabajo. No es el conocimiento que yo quisiera transmitirle a personas que pueden mover muchas masas únicamente por un interés particular. Total. ¿Ves? Entonces, cuando eventualmente uno tiene ciertos valores que están muy bien marcados, pues es bueno de que tú digas, no trabajo con cierto tipo de personas, más allá de que eventualmente uno diga, sí, me van a pagar muy bien. Bueno, pues ese contexto me encanta. Creo que es algo que tenemos que trabajar en otro de nuestros próximos capítulos. Ahí ya nos salieron varios temas, ¿no? Persuasión, líderes ocultos. Creo que ahí vamos engranando este error inteligente que es lo que queremos compartirles a todos nuestros oyentes. Siento que para que no se nos haga tan largo y aprovechemos la oportunidad de que nos sigan acompañando, vamos a despedirnos, a decirles a todos que gracias y seguir de pronto cultivándolos. Vamos a hacer nuestra primera temporada, queremos escucharlos, queremos que por favor nos den sus comentarios, nos acompañen, nos digan pues toda la retroalimentación. Ya decidimos con Mauricio tener piel de hierro, tranquilos, nos pueden dar todo el feedback positivo y no tan positivo que nos haga crecer, para nosotros todo es crecer. Y pues bueno, seguimos adelante. No sé, Mau, ¿cómo lo ves? Sí, queremos es también como convertirnos nosotros en esa voz de poder hacerle preguntas tal vez a directivos a los que eventualmente ustedes no pueden llegar a tener acceso si quieren consejos de personas que sean muy buenas haciendo cierto tipo de cosas o incluso personas que sean muy malas haciendo lo que hacen porque también de eso se También. aprende mucho. Uy, sí, Mm, me ha pasado. y, y sería maravilloso que nos cuenten de pronto errores que han cometido, que nos cuenten un poco sobre cosas que les dan temor, porque
más allá, digamos que el ideal de nosotros estar compartiéndolos acá, nuestras experiencias, es poder saber o es hacerles saber a ustedes de que no están solos, de que así como ustedes ya de pronto la embarraron, nosotros también la embarramos También. y que eventualmente nuestro trabajo netamente como consultores, como mentores, como coach, termina Ujú. siendo más el hecho de hacerles esa compañía, que sepan que eventualmente nos pueden escribir. Incluso vamos a empezar a abrir diferentes espacios en donde el ideal es como poder mirar contextos o cosas que les hayan sucedido a ustedes y colocar todos esos casos acá y empezar incluso a dar respuestas particulares que eventualmente les puedan servir para que puedan ir mejorando en su día a día. A mí me encanta y además una de las cosas que más valoro de este espacio que estamos construyendo es que queremos mostrar que el error no es malo. El error es parte de la vida, el error es parte del tema laboral, el error es parte de crecer. Claro, no nos podemos quedar en el error. Ahí es donde viene el siguiente paso, que es acompañarlos y mostrarles todas estas oportunidades de crecimiento que vamos a seguir trabajando y traer a esas personas, pero es como que ya, no nos demos más látigos del error, sino siguiente página, si no nos quedamos ahí todo el tiempo, sino que bueno, sucedió esto, qué pasó, cómo lo manejamos, qué podemos mejorar y sobre todo tener empatía en un mundo tan tecnológico que al final pues también somos humanos. Entonces, Perfecto. súper chévere. Bueno, nada, quisiera entonces nuevamente invitarlos a que nos sigan, a que le activen la campanita, a que compartan el contenido si les gustó, si no les gustó también, escríbanos, cuéntenos qué les gustaría que de pronto pudiéramos mejorar. Y además porque quisiera cerrar también con una pregunta que hace parte precisamente de este tema de las decisiones impopulares y hablando de que si no les llega a gustar. Mario, ¿tú qué me dirías que si siempre estamos buscando la aprobación de todos? Ay, eso es muy desgastante, yo ya no hago eso. Me cuesta no hacerlo porque claramente pues sí, uno le gustaría hacer monedita para caerle bien a todo el mundo, pero hay un dicho que dice es que ni Dios lo ha logrado. Entonces, la vida me lo ha empezado a enseñar, ya me lo ha enseñado y creo que voy en ese camino. Ya creo que energéticamente trabajo con las personas que quieran trabajar, vamos hacia adelante, verle positivismo a la vida, porque la vida y el mundo y las empresas fluyen mucho, estamos a mil, entonces como que seamos parte de la solución y no parte del problema. Entonces en esas voy. ¿Tú cómo vas? Yo te tengo una de pronto un poco más ácida, que tiene que ver Ok, es guardando proporciones. claro. A mí la vida me ha enseñado que si tú no tienes enemigos es porque estás haciendo las cosas mal. Si tú no tienes detractores, Oye, yo no lo había pensado así, eso sí es rápido. si tú no tienes detractores es porque le estás cayendo bien a todo el mundo y el simple hecho de uno querer agradarle a todo el mundo quiere decir de que uno no es auténtico. Entonces, nada, hay que atreverse a ser Sí, completamente auténticos, hay que atreverse a ser uno mismo y tal vez es una de las cosas que me gustaría mucho invitar al sistema educativo que promulguen, y a enséñenle a las laborar. personas a ser auténticos, dejen de Sí. estar gestando personas que son iguales al resto. Me encanta y eso va a ser una de nuestras banderas, buscar ser auténticos con empatía, con respeto, con todo lo que hemos venido como siendo las bases de cuando empezamos este podcast, pero creo que sí, es momento de ya seguir hacia adelante y bueno, también invitar al laboral y bueno, a todos Bueno, los sistemas para que nos acompañen. ¿Listo? listo. Entonces, nada, un gusto el poder estar por acá. La idea es poder acompañarlos semanalmente. Estén pendientes de todos nuestros canales. Síganos. Vamos a estar en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube. En LinkedIn también nos van a poder seguir y eventualmente les vamos a estar compartiendo herramientas que sé que les van a funcionar mucho para sus organizaciones. Uy, sí, esto apenas comienza. Hoy empezamos hablando, pero espere que les vamos a traer gente, herramientas, de todo un poquito. Un abrazo y feliz día. Hasta luego. Hasta luego.